Yo estoy muy contenta porque aunque no tenemos Pamplona Negra, he tenido la suerte de ubicarme en el escenario en el que deberíamos estar estos días. No tenemos público en la sala está absolutamente vacía, pero bueno, tenemos público al otro lado de la pantalla. Vamos a aprovechar las ventajas que las tecnologías nos dan para acercar, en este caso, a uno de los mayores puntales de la novela negra fantástica e incluso de terror que tenemos en este país. Tenemos a Manel Loueiro, al que le agradezco sobremanera que esté hoy aquí, hoy con nosotros en esta pseudo Pamplona Negra, porque no queremos, aunque nos vamos a ir a mayo, no queremos que enero se nos quede en blanco, queremos un poquito de negro. Para quien todavía no lo conozca, voy a presentar a Manel, que él es de Pontevedra, nació en el 75, todavía se puede decir porque es una edad muy muy decible todavía. Es escritor, es abogado, ha sido presentador de televisión, de radio también, todavía colaboras con varios medios, tanto escritos como de radio. Tu primera novela, Apocalipsis Z, El principio del fin, comenzó en un blog de internet que escribías en tus ratos libres, cuando tu trabajo te lo permitía. Tuvo un éxito, bueno, quizá inesperado, me imagino, para ti en aquellos tiempos, y en 2007 todos esos relatos, todo ese hilo de Apocalipsis Z se vio reflejado en un libro, se vio recogido en una edición impresa que fue un éxito inmediato. Después siguieron Los días oscuros, La ira de los justos, El último pasajero, Fulgor, 20... y todos ellos han sido éxitos de venta en España y además en otros países del mundo, porque tiene esa gala ser uno de los pocos autores españoles que es traducido y vendido, muy vendido, en Estados Unidos. Tu primera novela nació en un blog que desarrollabas a primero de los años 2000, cuando Internet no había dado todavía el salto para convertirse en lo que hoy es. Podría decirse que fuiste un pionero. Bueno, me encanta cómo me has introducido, porque es que la verdad es que te escuchaba y me da la sensación de que hablabas de otra persona. Yo soy un cuentacuentos, soy un tipo que cuenta historias. Lo que pasa es que tengo la suerte de que sí, de que efectivamente me leen, me hacen caso en muchos sitios y en muchos idiomas. Pero me gustaría, tengo que reconocer que no es una, me encantaría poder decir que es una cuestión de talento bruto, ¿sabes? Que soy yo, que soy maravilloso y muy listo. No. Hombre, algo tiene que haber, pero influye sobre todo el factor Forrest Gump, estar en el lugar adecuado, en el momento idóneo y en las circunstancias justas. Quiero decir, por ejemplo, Estados Unidos, sí, tengo muchos lectores en el mercado estadounidense, me defiendo muy bien allí, y eso es difícil porque tú piensas que menos del 5%, el 5% de los libros que se venden en Estados Unidos, que es el mayor mercado editorial del mundo, son de autores no anglosajones. Es decir, en ese 5% nos tenemos que apretar todos, los que escriben en ruso, en suajili, en castellano, en francés, en alemán y todo lo que no sea inglés. Claro, entrar en ese grupo es complicado, tener éxito editorial estando en ese grupo es más complicado todavía y tienen que darse una serie de circunstancias, una serie de factores que no dependen de ti, que vienen de fuera, que es circunstancias, casualidades, lo que te decía antes, estar en el lugar adecuado, en el momento justo para que todo eso explosione y funcione. En todo caso, lo que sí demuestra, más allá de mi caso particular, es que la literatura de este país tiene un potencial enorme, pero no solo aquí, sino para todos los países del mundo y que se está demostrando cada vez más, autores españoles, más autores de esta parte del mundo, y no me refiero solo a escritores, sino a escritores, guionistas, directores de cine. Estamos consiguiendo contar historias que lleguen a todo el mundo, porque hay un caudal de talento brutal y por fin estamos encontrando la salida en un mercado cada vez más global. Me ha gustado mucho lo del cuentacuentos. Yo me defino a mí misma como una juntaletras. También viene a ser casi lo mismo. Hasta ahora siempre te has movido en el terreno de la fantasía, de la ciencia ficción, del terror, muchas veces muy intenso, otras veces más sutil, por decirlo de alguna forma. Ahora, con tu última novela, sin abandonar del todo el mundo de la magia, abordas un thriller. Te metes en una investigación policial canónica, aunque, bueno, sin perder nunca tu
tu propio estilo. El thriller tiene sus propias normas estilísticas, sus reglas de lenguaje, lingüísticas. ¿Qué te ha llevado a dar este cambio, este paso? No sé si adelante o a un lado? Es un cambio de registro que a mí me ha encantado como lectora, consumidora voraz de novela negra, me ha gustado muchísimo y lo abordas con mucho éxito, pero ¿qué es lo que te ha llevado? ¿Qué tenías, qué inquietud tenías para cambiar el género en el que te movías con tantísima soltura y éxito para probar suerte en el thriller? Verás, el thriller es probablemente uno de los géneros más difíciles de escribir, porque novela negra, thriller, como le quieras llamar, exige que todas las piezas encajen como en un delicado mecanismo de relojería. Todos los resortes tienen que saltar en el momento justo, todos los personajes tienen que tener una serie de recursos que tienen que desencadenarse en el momento indicado porque tú estás preparando una trampa muy elaborada para atrapar al lector, porque tiene que ser una aventura que le envuelva. Para hacer eso, tienes que dominar muy bien las técnicas literarias. Cuando yo quería escribir un thriller desde hacía muchísimos años, pero quería escribir este thriller, quería escribir La Puerta, quería escribir un thriller en el que esos elementos inquietantes de esa Galicia rural, de esa Galicia donde las leyendas y las tradiciones se entremezclan con el siglo XXI, todavía están vivas a día de hoy. Pero para hacer esto, pero para hacerlo como yo quería, necesitaba tener muy claro cómo iban a funcionar esos mecanismos, cómo iban a saltar esos resortes en cada momento. Quizás a nivel personal no me sentía preparado a hacerlo, o para hacerlo, hasta hace un par de años que dije, es el momento, vamos a lanzarnos y vamos a lanzar La Puerta. Lo que no podía sospechar, una vez más, ese factor Forrest Gump se vuelve a dar, es que iba a tener esta acogida por parte de los lectores, porque y esto es la medallita que me pongo súper contento además y lo digo con cierto alivio, además, La Puerta desde que ha salido a la venta lleva 10 semanas, no se ha bajado en ningún momento de la lista de los más vendidos, va por su cuarta edición, me lo han dicho anteayer, que va por su cuarta edición y no puedo estar más contento. Significa que de alguna manera ese ejercicio de vamos a jugar a escribir una novela negra, pero vamos a darle un toque diferente, no ha acabado en desastre, sino que ha funcionado, o por lo menos ha funcionado lo suficiente como para que los lectores se sientan cómodos e identificados con los protagonistas y con la historia. Pero está funcionando porque el thriller funciona. Yo me lo he leído de cabo a rabo y realmente estás ahí, estás en Galicia, estás con Raquel, estás con Juan, estás con todos los personajes y eso has conseguido trasladar la magia de Galicia a las páginas y las páginas a nosotros, con lo cual mi enhorabuena. Y ya que has hablado de esa Galicia rural, sitúanos por favor en el escenario en el que se desarrolla La Puerta, ese monte de Seixo, esa Galicia rural, esas tradiciones que me imagino que se mantendrán todavía, ese a ver las ailas, ¿no? que siempre se dice. Sitúanos un poquito. La Puerta empieza una fría mañana de noviembre cuando un par de operarios de un parque eólico suben a la cima de un monte que es real. Ese monte tiene un nombre de Monte Seixo, es una montaña situada a medio camino entre la provincia de Orense y la provincia de Pontevedra. Cuando suben a la cima de esa montaña para reparar un molino eólico que se ha detenido entre el frío, la lluvia, el viento, la humedad, no saben que cuando lleguen a la cima se van a encontrar el cuerpo de una chica joven, unos 20 años, ataviada con un traje de novia totalmente anacrónico de los años 20 del siglo pasado y que ha sido sacrificada de forma ritual a los pies de unas piedras que existen y que son reales. Esas piedras antiguas llevan el bucólico nombre en gallego de Porta do Alén, en castellano, la puerta del más allá. La puerta existe, está en la cima del Monte Seixo. Cualquiera, cuando las circunstancias nos lo permitan, evidentemente, y podamos viajar, cualquiera podrá subirse a la cima de esa montaña. Hay una carretera ahora que lleva hasta la cima, porque hay un parque, y plantarse delante de esta puerta, una especie de monumento ciclópeo hecho con un par de jambas y un dintel en medio de una montaña construido por los celtas hace 26 siglos, aparentemente fuera de lugar ahí. Lo utilizaban para sus ritos funerarios hace 26 siglos para cruzar a sus muertos del lado de los vivos al lado de los muertos. Lo curioso de todo esto es que la puerta sigue en uso hoy en día. Cualquiera que suba a la cima se encontrará la puerta
pero rodeada de velas, de plantas, de flores, de hogueras, de restos de hogueras, de cartas insertadas en las rendijas de la definitiva de un montón de ofrendas. Desde hace 26 siglos, los vecinos de la zona han seguido utilizando la puerta como una manera, según ellos, de comunicarse con el más allá. Esto es absolutamente real, eso es una de esas leyendas que siguen vivas en la Galicia rural y que te puedes encontrar cuando te alejas media hora de las autopistas. Y es a los pies de esa puerta donde estos dos operarios de un parque eólico descubren esa fría y lluviosa mañana de noviembre el cadáver de esta chica. Y es a partir de ahí donde empieza una historia para descubrir quién la ha matado, por qué relación tiene con la puerta y, sobre todo, qué relación tiene con los protagonistas de la novela. Yo ya solo con eso que has dicho me la he leído y estaba hipnotizada escuchándote, o sea, es fantástico. A mí una cosa que me sorprende mucho de siempre que leo este tipo de novelas, somos 7.000 millones de habitantes en el planeta, tenemos un planeta inmenso, ¿vale?, del cual conocemos una ínfima parte y a una ínfima parte de sus habitantes. Y sin embargo, nos empeñamos en intentar saber qué hay más allá, qué hay al otro lado, si existe el otro lado, qué somos. Una naturaleza curiosa, tenemos cierto desdén por lo que nos rodea y creemos que lo que hay al otro lado es mejor. ¿Qué crees que nos pasa al ser humano para tener esta inquietud hacia el más allá? Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, forma parte de nuestra esencia. Necesitamos saber qué es lo que hay detrás de la siguiente colina, necesitamos saber qué es lo que hay detrás de la siguiente puerta. Es precisamente esa naturaleza curiosa la que nos hizo bajarnos de los árboles y adentrarnos en la sabana para ver qué había entre aquellas hierbas que se veían a lo lejos. Y es lo que nos ha permitido ir avanzando por todas partes. Somos así, somos curiosos, somos inquietos. Necesitamos respuestas y cuando tenemos respuestas nos formulamos nuevas preguntas porque necesitamos estar permanentemente en búsqueda. Es nuestra naturaleza, siempre ha sido así y eso es precisamente lo que, entre otras cosas, nos obliga a que cuando cogemos un libro necesitemos leerlo para saber qué pasa. Es maravilloso, me encanta la naturaleza humana en ese sentido. Y fruto de esa curiosidad también muchas veces nos interesa saber qué hay detrás del último gran viaje, la muerte, claro, es decir, ¿qué significa la muerte? ¿Hay algo después? ¿No hay algo? ¿Qué relación podemos tener con nuestros fallecidos una vez que se han ido? Eso es algo que, por ejemplo, se enfoca de distintas maneras en distintos lugares del mundo. Es un sitio, por ejemplo, que tiene una relación muy especial entre la vida y la muerte. Tú piensas que aquí historias como la de los aparecidos, la Santa Compaña, el hecho de tener los cementerios en el centro de los pueblos en vez de en las afueras, obedece a una tipología, una relación entre la vida y la muerte, una concepción cultural muy distinta a la que se tiene en otros sitios. Yo, que he crecido en ese entorno cultural, lo he mamado desde pequeño y siempre me ha parecido fascinante. Pero ese mundo, esa relación atávica, está desapareciendo porque, claro, estamos en un momento en el que la cultura es cada vez más uniforme, ¿no? La famosa aldea global lo que hace es una especie de apisonadora cultural que iguala todo mucho y ahora mismo estamos asistiendo al fin de una era. No solo en Galicia, sino en muchas partes de España, en el País Vasco, en Navarra, en el norte en general, que es un territorio de leyendas y de tradiciones, se están muriendo porque se han refugiado en los pequeños pueblos, en los pequeños caseríos, en las pequeñas aldeas, donde vive gente muy menor, donde la España vaciada ha llegado y donde dentro de 20 o 30 años todas estas historias que hoy están vivas no serán más que una nota a pie de página en un libro de etnografía o de folclore, pero hoy por hoy están vivas y son reales. La puerta tiene dos protagonistas indiscutibles que son Raquel Colina y Juan Vilanova. Preséntanoslos brevemente. ¿Quién es quién? ¿Cuál es su papel en la historia? Raquel Colina es la protagonista de La Puerta. Es una mujer de mediana edad, que es guardia civil, trabaja en la Unidad Central de Inspección Ocular de la Guardia Civil. Quizás, para que nos entendamos, la Unidad Central de Inspección Ocular es lo más parecido al CSI que existe en España, pero sin las fantasmadas del CSI de la televisión, ¿vale? Es decir, es una unidad de investigación muy seria, dotada de los mejores medios técnicos y humanos. Ahí solo están los mejores. Pero Raquel tiene un problema.
El problema es su hijo Julián. Julián tiene 9 años y Julián se está muriendo. No es que esté malito, no es que esté enfermo, no. Julián tiene una enfermedad incurable. La medicina ha sacado el último conejo que tenía de la chistera y le han dicho que ya no pueden hacer nada más, que está desahuciado y que le quedan meses, semanas de vida probablemente. Y le recomiendan a su madre que haga, pues bueno, que se lo haga llevadero en ese tiempo. Raquel hace lo que haría cualquier madre y cualquiera que sea padre se puede poner en su lugar. O sea, se niega a rendirse, se niega a aceptar que es el final de la vida de su hijo. Yo creo que la muerte de un hijo tiene que ser una de las experiencias más espantosas que puede vivir un ser humano. Se niega a rendirse, se niega a aceptarlo y empieza a buscar fuera de la ciencia, aunque ella es una mujer de ciencia y racional, se empieza a buscar fuera lo que no le puede dar la medicina. Y entonces es cuando llega a sus oídos que en un pueblo remoto de Galicia hay una menciñeira. Una menciñeira es un cruce entre sanadora y meiga, una historia un poco extraña que todavía existe en la Galicia rural, las puedes encontrar. Esta menciñeira afirma que puede curar a su hijo. Y no solo eso, hay un montón de gente que ha pasado por sus manos y que certifica que esta mujer puede llegar allí donde la medicina no puede llegar. Enfrentada a esa situación con su hijo desahuciado y viendo un último cabo al que agarrarse, Raquel no duda. Renuncia a todo lo que ella cree, renuncia a la ciencia, a la evidencia, para abrazar la creencia y la fe. Pide el traslado, abandona esa unidad central de inspección ocular, abandona ese CSI, lo deja atrás, pide el traslado a un pequeño puesto remoto en la Galicia rural, un puesto de la Guardia Civil pequeño y decadente que se cae a pedazos para poder estar al lado de su hijo mientras esta mujer hace su magia. Y cuando llega allí, de repente descubre 2 cosas. La primera, que esta mujer ha desaparecido. La segunda, ese crimen de la montaña del que hablábamos antes, esa chica asesinada a los pies de la puerta del más allá. Y de repente todo se empieza a enmarañar, todo empieza a tener relación y descubrir qué es lo que ha pasado en la cima de ese monte puede significar la respuesta para todo. Y no puedo contar más porque si no estaría destripando mucho la novela. Y en cuanto a Juan Vilanova, Juan es un compañero que se va a encontrar allí destinado en ese puesto. Juan es un antihéroe porque evidentemente un tipo que está destinado en un lugar así no es precisamente que tenga una carrera profesional brillante ni que tenga un futuro profesional muy halagüeño. Juan es, para los cánones imperantes de la sociedad, no es guapo. Juan es bastante torpe. Juan tiene las habilidades sociales de una ardilla. Juan come compulsivamente cuando se pone nervioso, se pone colorado, suda. O sea, en definitiva, Juan es un puñetero desastre para los estándares actuales. Pero Juan tiene algo que no tiene nadie más. Y eso es lo que va a descubrir Raquel. Y también va a descubrir que es un tipo maravilloso y que en medio de ese mar en el que ella se está ahogando, va a ser la única mano amiga que se le va a lanzar y que le va a ayudar en su aventura y en su investigación. Juan es fantástico, doy fe. Les acompañan en sus aventuras, en sus andanzas, en su, caminar, una pléyade de secundarios imprescindibles y que son igual de fantásticos que Juan. Está Ágata, está el carpintero manco, está el sargento de la Guardia Civil. Son personajes muy variopintos, que muchas veces han contrapuestos, pero que son, eso es imprescindible. ¿Dónde has encontrado la inspiración para crear, para levantar esos personajes? ¿Te los has cruzado alguna vez cuando has ido a Galicia? Alguno de ellos está basado directamente en personajes reales. Quiero decir, tú sabes que la ficción siempre tiene una parte de vampirismo con respecto a la realidad. Los escritores, y tú lo sabes, Susana, somos gente que nos dedicamos a ir observando lo que sucede a nuestro alrededor y somos como las ardillas justo en el otoño, justo antes de que llegue el invierno. Vamos almacenando cosas en nuestra cabeza y a veces lo hacemos de manera inconsciente. No nos damos cuenta de que estamos tomando fotografías mentales de un montón de situaciones y de un montón de personas, porque después esto, pasado por un filtro, se acaban transformando en personajes de novela. Los seres humanos son, volvemos a lo de antes, son maravillosos porque estamos llenos de matices, estamos llenos de sombras, estamos llenos de pequeñas miserias que también en ocasiones nos engrandecen porque nos dimensionan como seres humanos. Y es genial coger esas piezas, coger esas personas que te has cruzado por la calle y de repente
transformarlas, darles una vuelta y convertirlos en auténticos protagonistas de una aventura que de otra manera no habrían sido capaces de vivir. Porque en el fondo de eso se trata la literatura. La literatura se trata de invitar a que los lectores puedan vivir las vidas de otros desde una posición cómoda y segura y los puedan acompañar en una especie de montaña rusa emocional que sube y baja, en un paseo que no quieren que se acabe nunca. Yo creo que esa es una de las claves del thriller, de la negra, ¿no? Consiste en lo siguiente, consiste en que tú cojas a alguien que coja el libro y que empiece, que lo abra, que empiece a leer y que diga, va, venga, 5 páginas más y lo dejo por hoy. Y que cuando llegue a esas 5 páginas diga, venga, un capítulo más y de verdad que lo dejo, que mañana tengo que madrugar y que no pueda parar, que lea sin parar, sentado en el borde de la silla, arrastrado por la situación, por los personajes, y que cuando llegue al final y cierre el libro, diga eso de, ojalá hubiese tenido 100 páginas más. Si consigues eso, es que esos personajes que están dentro de ese libro son tan reales, tan auténticos, que el lector siente que se queda fuera, que la aventura sigue, que ya no le dejan seguir viendo esa aventura, pero que la aventura es real y que sigue, y que de alguna manera esa magia de la literatura ha tenido lugar. Está muy conseguido. Tú, La puerta es un page turner constante, o sea, es un decir, 5 páginas más, venga, un poquito más. Mañana no madrugo tanto, pero bueno, hay una cosa que a mí me ha gustado mucho porque realmente no me la he planteado, a pesar de que ahora creo que es cierta, no me la he planteado hasta que no lo leí en tu libro. Es la diferente manera a la que niños y adultos se enfrentan o nos enfrentamos a la magia. La manera en que Julián, el hijo de Raquel, se enfrenta a los fenómenos extraños que le rodean es muy diferente a la que se enfrentan, pues bueno, los adultos. Él se extraña, pero se asombra e incluso se divierte, no tiene miedo. ¿En qué momento de nuestra vida dejamos de asombrarnos y de disfrutar para convertirnos en adultos aterrorizados? Esa es una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena porque supongo que tiene que ver con la pérdida de la inocencia, ¿no? ¿En qué momento cruzamos esa línea invisible que nos transforma en personas más cínicas, más duras, que ya no nos dejamos impresionar tanto por el mundo que nos rodea, que ya hemos perdido la capacidad de asombro? Los niños tenemos tendencia a menospreciar la capacidad de comprensión de los niños. Damos sentados que porque son pequeños no se enteran de nada. Los niños son pequeños, pero no son gilipollas, si me permites la expresión. Ellos tienen su manera de entender el universo, de entender el mundo. Evidentemente le faltan muchos de los elementos de valor que nos permiten a los adultos interpretarlo de una manera más correcta, pero en esa interpretación más limpia, más básica que hacen ellos, de repente hay cosas a las que llegan que nosotros ya no vemos. Una de las experiencias más interesantes de ser padre, precisamente, es poder volver a ver el mundo con los ojos de un niño y darte cuenta de todas las cosas esenciales que te estás perdiendo, porque al ser adulto estás tan pendiente de los matices, de las interpretaciones, que a veces te pierdes el mensaje esencial y a veces te preocupas de cosas porque proyectas de manera inconsciente, te preocupas de cosas que no tienen importancia. Julián, en este caso, es un niño que, insisto, es pequeño, pero no es tonto, sabe que se está muriendo, sabe que no todo lo que ve, no todo lo que sucede a su alrededor posiblemente sea real porque tiene problemas de percepción precisamente por su enfermedad, y entonces él es consciente de que a veces percibe las cosas de una manera un tanto distorsionada, pero en esa lucha entre lo que estoy viendo, me lo estoy imaginando o está pasando de verdad, es donde podemos encontrar ese punto de cordura que le da precisamente ser un niño. A lo mejor a un adulto le pasa eso y perdería la cabeza. Siendo un niño es capaz de entenderlo y de surfear encima de esa ola con muchísima más facilidad. ¿Qué podemos hacer con las cosas que no entendemos, con todo lo que nos rodea, que tiene ese punto mágico, ese punto ilógico? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a ello? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mira, yo me considero una persona profundamente racional, ¿vale? Yo creo en lo que la ciencia y la evidencia me puede explicar. Yo creo en lo que puedo ver, tocar, entender, que se puede pesar, medir, pero al mismo tiempo soy gallego. Y con esto quiero decir que, aunque no existen, a ver, las haylas, y sé que hay cosas que se mueven por el rabillo del ojo,
que todavía no acabamos de entender, cosas que se nos escurren entre los dos. Todo el mundo tiene alguna experiencia, todos conocemos a alguien que ha vivido una experiencia que no es capaz de explicar. Oye, pues a mí una vez me pasó esto y a día de hoy le sigo dando vueltas porque no entiendo. Bueno, eso, en la mayoría de los casos, la navaja de Ockham dice que va a tener una explicación lo más racional posible y posiblemente la tenga y seguramente la tiene, es más, la tiene con casi total certeza. Pero siempre hay un pequeño porcentaje que no podemos entender, que no podemos explicar. Y es en esas zonas de sombra, en esas zonas que se nos escapan, donde esa duda, donde esa inquietud, donde ese miedo de adulto, en definitiva, nos lleva a un terreno muy incómodo y que si encima se cruza eso, ese tipo de leyendas, ese tipo de tradiciones, con una investigación criminal pura y dura, como es la de La Puerta, te puedes entender cuál es la sensación de desasosiego que invade a los protagonistas de esta novela. No quiero despedirte sin preguntarte un par de cosas sobre ti como persona, como escritor. ¿Dónde situarías, dónde crees que está tu afición por lo oculto, por el misterio, por el terror? ¿Qué es lo que hay en esa pulsión, quizá? Mira, verás, a lo mejor tiene que ver por la educación que he recibido. Yo crecí en Galicia, crecí en un entorno rural gallego. Yo crecí con historias de trasgos, de meigas, de bruxas, de Santa Compaña. He crecido en ese chup-chup cultural que en el fondo no es tan diferente del que podría haber tenido un niño que hubiese crecido en Gales, en Irlanda, en Escocia, en la Bretaña francesa, porque toda lo que es la franja atlántica compartimos ese tipo de creencias. Le cambiamos los nombres, es decir, lo que aquí llamamos Santa Compaña, los irlandeses le llaman Banshee, por ejemplo, pero que en el fondo son las mismas historias. Es un trasfondo cultural, una herencia cultural que en el fondo es mucho más fácil de entender cuando vives en el norte que cuando vives en otros sitios, porque cuando tú, un día, me vas a entender perfectamente estando en Pamplona, cuando un día de invierno la lluvia oscurece el cielo, cuando estás en una zona boscosa y de repente ves la niebla que sale reptando de entre los árboles, empujada por el viento, sacudida por la lluvia, hace frío fuera y tú estás en el interior de casa al lado de una chimenea, de repente todas esas cosas, aunque como ciudadanos del siglo XXI hiperconectados con un teléfono, sabemos que hay todo un mundo de racionalidad ahí fuera, en ese momento entendemos que hay algo más. Y ese algo más, aunque sepamos que no es real o pensemos que no es real, forma parte tan profundamente de nuestra esencia, de lo que somos, porque todos o la mayoría de nosotros estamos a 2 o 3 generaciones de un mundo rural, es decir, nos hemos urbanizado de manera muy rápida, pero todos tenemos raíces rurales bastante más cercanas de lo que pensamos, que forma parte de nuestro ADN cultural de una manera tan intensa que nos damos cuenta enseguida que eso es propio y que es nuestro. Pues a mí solo me queda darte las gracias por La Puerta, darte las gracias por tu amabilidad al estar aquí, por ayudarnos a revivir un poquito en esta situación tan extraña, a hacer un hueco a Pamplona Negra en los ordenadores o en las televisiones de quien quiera vernos. Muchísimas gracias, enhorabuena por este libro y nos seguimos viendo entre la niebla quizá. No, muchísimas gracias a vosotros primero por invitarme, por hacerme un hueco en vuestra programación. Después tengo que agradeceros que con la que está cayendo, que hayáis tenido la iniciativa, la fuerza y las ganas de sobreponeros a todas las dificultades y aunque sea así, a través de una pantalla y de una manera tan fría, Susana, y con todas las dificultades técnicas que todos esos diablillos de la informática que nos estuvieron haciendo sudar antes de poder hablar, que aún así que os hayáis animado a mantener viva esta llama porque merece la pena, que si no he entendido mal, creo que en mayo, si Dios quiere, pretendéis que Pamplona Negra vuelva a estar en la calle. En esta sala que ahora está vacía, aquí lo queremos tener lleno. Pues espero y confío y casi me estoy autoinvitando para en mayo poder estar ahí con vosotros. Estaré encantado, por supuesto, porque me apetece un montón, porque en Pamplona me han tratado siempre de fábula y merece mucho la pena. Mira, el COVID nos ha robado muchas cosas. Nos ha robado vidas, nos ha robado un buen trozo de la economía, nos ha robado la capacidad de viajar, nos ha robado la primavera, nos ha robado 1000 historias. Lo que no podemos permitir
es que nos robe la capacidad de soñar, la capacidad de leer, la capacidad de emocionarnos y la capacidad de disfrutar de la literatura. Así que gracias, de verdad, gracias a vosotros, que os deseo que tengáis una programación lo más exitosa posible, que lo disfrute muchísimo toda la gente que nos esté viendo y que vaya a ver las otras entrevistas que tengáis. Y lo dicho, que nos vemos en mayo. Muchísimas gracias.